Hola, soy su amiga Anita y el día de hoy les traigo un excelente remedio para los niños o las niñas. Si usted ya llevó a su niño al pediatra y con su médico y aún la tos y la flema no ha disminuido, no se preocupe, hoy le traigo un excelente remedio con el cual podrán expulsar la flema y la tos podrá desaparecer. ¿En qué consiste este remedio y qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 400 gramos de malvavisco, o sea, bombones, ya sean blanco o rosa. Vamos a necesitar también 1 litro de leche, un recipiente donde vamos a hervir nuestra leche con nuestro malvavisco. Vamos a la preparación. Ya tenemos aquí nuestro recipiente. Vamos a agregar la leche. Y ahora le vamos a agregar nuestro malvavisco. Cuando ya empiece a hervir nuestra leche, le vamos a estar moviendo constantemente porque se nos puede derramar o bien se puede pegar. Como aquí ya ha empezado a hervir, ahora vamos a estarle moviendo para que no se nos vaya a derramar o bien se nos vaya a pegar. Vamos a seguirle moviendo ya que está hirviendo porque se nos puede derramar o bien se puede pegar. Aquí ya se derritieron los malvaviscos y ahora le vamos a seguir moviendo por 5 minutos. No hay que dejar de moverle porque se derrama o bien se puede pegar. Ustedes deben de ocupar un recipiente un poco más grande ya que es demasiado espumoso. Aquí ya han pasado los 5 minutos, ahora lo vamos a vaciar en nuestra tacita. Esta es una taza pequeña de la cual ustedes les van a dar a su niño. Cuando ustedes empiecen a dársela, se van a dar cuenta que la flema irán a ir disminuyendo, la tos se les va a quitar y van a dormir perfectamente. Le van a dar cucharadita tras cucharadita hasta que se la hayan acabado. Tiene un sabor muy agradable, a los niños les va a encantar. Hasta pronto, su amiga Anita.